Tengan todos muy buenas tardes en este día de jueves de estudio bíblico. La Iglesia Bautista Hispana Guilford, con ustedes el hermano Erwin Soruco, les saluda a cada uno de ustedes, hermanos de nuestra iglesia local, miembros de nuestra iglesia, como también otros hermanos que tienen pues la bondad, la amabilidad de poder también acompañarnos en este precioso estudio bíblico de día jueves, y amigos también y familiares que también tienen la bondad de poder acompañarnos en esta tarde preciosa. Así de que, dicho esto, pues, ¿por qué no calentamos nuestros corazones? ¿Por qué no nos ponemos en sintonía con el Señor a leer un poco de las Escrituras? Y quisiera que me acompañen allá al libro de los Salmos. Vamos a leer esta lectura bíblica en el libro de los Salmos, capítulo 16. Salmo 16, versículos del 1 al 5. Y como ya lo hemos dicho antes, si usted no tiene una Biblia a la mano por A o B razón, ahí en su pantalla aparece esta cita bíblica para que me acompañen en esta lectura y luego presentar delante del Señor este tiempo maravilloso, tiempo precioso que el Señor nos permite por pura providencia, por pura soberanía, por pura gracia, poder tener este tiempo precioso de estudio bíblico. Acompáñenme en esta lectura del Salmo 16, versículos del 1 al 5, dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Amén. Así de que ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros. Guárdame, Señor. Estamos constantemente siendo atacados, constantemente siendo vituperados, constantemente siendo tentados por este mundo y sus perversidades. Así de que nuestro único refugio es nuestro Dios. ¿En quién más podemos confiar? ¿Cierto? Nosotros no tenemos el poder, no tenemos el conocimiento, no tenemos la potencia de nuestro Dios. Así que sería necio no confiar en Jehová. Así que nosotros debemos poner nuestra confianza en Él y que como el salmista nuestra alma pueda decir: Jehová, tú eres mi Señor y no hay bien para mí fuera de ti. Y ese debe ser el anhelo en nuestro corazón. No importa las cosas sublimes que este mundo nos pueda ofrecer, nada debe compararse a nuestro Dios Todopoderoso, quien nos amó y nos compró con precio de sangre. Así de que los impíos en su momento tendrán que enfrentar el juicio de Dios, mientras nosotros tenemos que perseverar en orar por misericordia por aquellos que le rechazan, pero también orar para que permanezcamos firmes en la fe a pesar de lo que tome lugar en esta tierra. Amén. Así de que, dicho esto, acompáñenme en oración en esta noche y pongámonos en las manos preciosas de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Inclinemos el rostro. Amantísimo Padre, bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús venimos delante de ti con confianza, Señor, ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Venimos en esta noche, Señor, delante de tu presencia, Padre, para decirte que te amamos, que te bendecimos, Señor, que estamos, Padre, gozosos, Padre, no porque las circunstancias a nuestro alrededor son favorables, sino porque tenemos la promesa de esa bienaventuranza, esa esperanza bienaventurada de la vida eterna, Señor. Y mientras estemos en esta tierra, pues queremos confiar solamente en ti, Señor amado, confiar en tus promesas, Señor, confiar en tu palabra que es verdadera, Señor. Como dijo aquel apóstol Pablo, sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz. Y tú eres verdadero, Señor amado, y tus promesas en ti, Jesús, son amén. En ti, Jesús, son amén y amén, Señor. Así que, Padre, en esta noche queremos suplicarte, Señor amado, por nuestra iglesia local y todas las iglesias hermanas alrededor del mundo, Señor,
Que Padre seas tú trayendo edificación a tu iglesia, Señor. Que seas tú, Señor amado, haciendo crecer tu palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Porque estamos llenos de información, Señor. Vivimos en un tiempo donde tenemos tanto material para estudiar, Señor, y nuestras cabezas se agrandan de tanto conocimiento. Pero Padre, ese conocimiento sin la inspiración, sin la iluminación de tu Espíritu Santo es vano. No lleva, Señor, a nada. Así de que queremos que ese entendimiento sea en nuestro corazón, Señor, para que podamos vivir para ti, en confianza contigo, Señor, y que podamos nosotros permanecer firmes, a pesar, Señor, de que este mundo continúa en sus propias opiniones. Este mundo continúa, Señor, yendo cada día más en degradación moral y espiritual, cada día más en tinieblas, Señor. Pero nosotros queremos permanecer en la luz de nuestro Señor Jesucristo, en tu luz admirable, y como también dice el Salmo, Señor, en tu luz veremos la luz, Señor. Así que, Padre, queremos quitar de nosotros toda confianza en nosotros mismos, Señor. Confianza en nuestro propio poder o sabiduría, Señor. Queremos despojarnos de eso, Señor, y entregarnos completamente a ti, Señor. Así que, Padre, en esta tarde, Señor, suplicamos que al compartir, Señor, esta carta a los romanos, seas tú dándonos gracia, facilidad de palabra, Señor, que los conceptos sean claros para mi persona como también para mis hermanos y amigos y familiares que nos escuchan, y que podamos ser grandemente edificados, que podamos ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos en toda justicia, Señor, a fin de que el hombre de Dios, también incluye la mujer, Señor, sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Ayúdanos, Señor. Suplicamos, Señor, que nos ayudes y que tú nos bendigas, Espíritu Santo, revelándonos tu verdad, llevándonos a toda la verdad de Jesucristo al estudiar esta preciosa carta a los romanos. Bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de ellos, y si hay alguno que está atravesando enfermedades, Señor, sea tu mano sanadora con ellos, Señor, y sea tu mano de consuelo, de fortaleza en este caminar, Señor. Por lo demás, Padre, con gozo venimos en esta noche para disfrutar, Señor, de tu palabra que es dulce como la miel, Señor. Tu palabra que es vida y espíritu, Señor amado. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la cruz. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la iglesia. Gracias por mis hermanos y hermanas. Gracias por mi hermano Jorge que aquí, Señor, nos ayuda con esta transmisión. Gracias, Padre, por cada uno de los pastores y ancianos de nuestra iglesia local, como también de cada una de las iglesias a nivel de todo el mundo, Señor. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos ya en el estudio número 6. El tiempo pasa, hermanos. Es como que si estuve al día de ayer, aquí ya el jueves anterior. Es una cosa tremenda como el tiempo pasa tan rápido. Y estamos en el estudio número 6 de esta carta preciosa a los romanos. Así de que este es el penúltimo estudio. Si Dios nos da vida, el próximo jueves ya estaremos culminando esta carta a los romanos. Así de que hoy vamos a estar estudiando el capítulo 10, 11, 12 y 13. Así que si Dios nos da la gracia, podemos terminarlo en esta tarde, estos 4 capítulos, y vamos a hacer un breve recuento de lo que hasta aquí hemos estudiado. En el capítulo 1, se recuerdan de que del versículo 1 al 17, Pablo, él comienza a dar sus credenciales de su autoridad como apóstol de Jesucristo. Y esto era necesario porque, como dijimos al principio en el primer estudio, la autoridad del apóstol Pablo era constantemente puesta en duda, especialmente por los judaizantes. Así de que el apóstol Pablo, donde él iba a las iglesias gentiles, él tenía que afirmar sus credenciales y su autoridad dada por el Señor Jesús. No de hombres ni por hombres, sino por el Señor Jesús exclusivamente como apóstol de nuestro Señor
Jesucristo. Así que eso fue lo que en el capítulo 1 estuvimos viendo, ¿cierto? Y dijimos de que el tema principal de esta carta a los romanos es la salvación en Jesucristo. Hermanos, si los evangelios hablaban acerca de la narrativa histórica y ministerio del Señor Jesús, y el libro de los Hechos hablaba acerca de la narrativa e historia de la iglesia primitiva, el trabajo del Espíritu Santo y de los apóstoles en la iglesia que iniciaba, que el Señor Jesús había establecido, era necesario ahora tener un estudio, un relato donde se nos diga qué es el evangelio. Y por eso la iglesia primitiva estableció después de los evangelios el libro de los Hechos, y en el sexto lugar la carta a los romanos, porque aunque es una carta, parece un tratado teológico con grandes profundidades doctrinales, especialmente en lo que se refiere a la salvación. Así de que este era el propósito de esta carta, y esta salvación hablaba, hermanos, el apóstol Pablo diciendo: no me avergüenzo del evangelio. Da su resumen ahí en el capítulo 1. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No es poder humano, hermano. Los hombres más poderosos que se llaman poderosos no son nada en comparación con el poder de nuestro trino Dios, hermano. Incapaces son los seres humanos de poder dar salvación a otros. Pero el evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación al judío como también al griego, o sea, a todos los gentiles. Y eso es lo que el apóstol Pablo afirmó. Después de sus credenciales dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Hermanos, la comisión que el Señor Jesús nos ha dado es una comisión poderosísima que ninguna otra institución puede decir que tiene poder, sino solamente la iglesia, porque tiene el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y después de dar sus credenciales y el breve resumen del evangelio, en el capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante, entonces el apóstol Pablo comienza a mostrar la culpabilidad del hombre. Va a tomar, hermanos, casi 3 capítulos el apóstol Pablo para afirmar, para que el ser humano se dé cuenta de su corrupción radical, de su depravación total, de su incapacidad de poder iniciar, de buscar la salvación. Y comienza desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, hablando del pecado del ser humano, cómo todos se han desviado, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Y afirma esto porque el apóstol Pablo lo hace con una intención de que el hombre se dé cuenta de su incapacidad, para que así entonces pueda recibir el evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. ¿Quién va a recibir una buena noticia sin antes tener la mala noticia? Así de que esto es importante, y aquí afirma el apóstol Pablo que en Adán todos pecamos. No son simplemente tus malas obras, tus pecados son resultado de que ya eres condenado, porque tú pecas porque ya eres pecador. No eres pecador porque pecas, es al revés. Pecas porque eres pecador. Nacimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Así de que eso estableció el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos. Pero luego en el capítulo 4, en el capítulo 5, nos habla de que somos justificados en Cristo. Y dice el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué tenemos paz? Porque la enemistad se acabó, porque nosotros que estábamos todos torcidos por el pecado. Justificar significa eso, que Dios nos ha hecho rectos, perfectos delante de Él, y entonces podemos tener paz para con Dios, y eso solo por medio de Jesucristo. No se puede por buenas obras. Nadie puede ser justificado por obras de la ley. Es imposible. Así de que en el capítulo 4 nos habla de Abraham, cómo fue justificado. Nos habla de la bienaventuranza que el rey David también dijo: bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado.
O ellos entendieron la gracia más de muchos de que hoy en día no entienden la gracia y están tratando de justificarse por sus obras. Y eso es una gran torpeza, queridos hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, esto no es cosa nueva. Esto basta a Abraham, basta a David, y lo menciona, hermanos, para que entendamos que la gracia del Señor Jesucristo es una bendición para nuestra vida. La única forma de poder ser justificado es por su gracia. ¿Y qué es la justificación? Y esto dijimos, ¿cierto? Que debemos nosotros separar no separar, sino diferenciar lo que es la justificación y la santificación. La justificación es ser hechos justos, rectos, y esta es una obra exclusivamente de Dios una vez y para siempre. Jesucristo nos ha hecho rectos, justos delante de Dios, y en la eternidad continuaremos siendo con esa justicia, porque es la justicia de Cristo. No se puede mejorar porque es una obra completa. Pero la santificación es el proceso de separarnos cada vez del mundo, del sistema del mundo, de los deseos de la carne, de la vanagloria de este mundo. La santificación es un proceso que sí tiene que perfeccionarse hasta que Él venga por nosotros o nosotros vayamos a su presencia por medio de la muerte. Entonces, pero eso es lo que es la justificación, ¿cierto? Y en este gráfico usted puede ver lo que es la justificación. Y en 2 Corintios 5:21 dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios lo hizo pecado por nosotros. Jesús se hizo pecado por nosotros. Y como usted ve en la cruz del Calvario, Jesús tomó nuestros pecados. Y nosotros recibimos su justicia, su vida perfecta. Jesucristo cumplió la ley, si podemos decirlo así, en dos maneras. La vivió perfectamente en nuestro lugar, pero también sufrió el castigo de la ley en nuestro lugar. Alabado sea su nombre. Son buenas noticias, hermanos, que podemos nosotros experimentar. Luego en el capítulo 7... vimos de que nosotros hemos muerto a la ley. Hemos muerto a la ley en el sentido de la relación que teníamos, porque la relación, estábamos casados nosotros con la ley y la ley nos condenaba porque nadie puede cumplir los mandamientos. La ley era el ministerio de condenación, el ministerio de muerte, y su propósito era mostrar nuestro pecado y llevarnos a Cristo. Por eso es que Dios, hermanos, cuando le entrega la ley a Moisés, el segundo acto que Dios hace para con Moisés es darle el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué Dios le da la ley y luego le propone que construya el tabernáculo? Porque el propósito era de que la ley mostrase al pueblo su incapacidad de vivir para Dios. Y que entonces iban a ser condenados a no ser que haya una expiación por el pecado, que haya derramamiento de sangre. Y entonces le dice a Moisés, construirás el tabernáculo y traerán sacrificio para perdón de los pecados. Y eso es una simbología apuntando a Cristo, una sombra apuntando a Cristo. Entonces, venido Cristo, venida la promesa, porque Jesucristo fue prometido desde Génesis 3:15, usted puede ver la promesa de que un día vendría el Hijo de Dios a pagar por nuestros pecados. Venido Cristo y muerto en la cruz y resucitado, entonces nosotros hemos muerto, hemos salido de ese pacto de matrimonio con la ley, y ahora la ley ya no nos puede condenar. Ya no nos puede condenar. Y entonces el apóstol Pablo hablaba con el Señor contradictor. Había un Señor imaginario contradictor con que el apóstol Pablo estaba hablando. Y este decía, entonces no estamos bajo la ley, podemos hacer lo que querramos. ¿Pecaremos entonces? Y el apóstol Pablo decía, en ninguna manera. Porque, hermanos, aunque hemos muerto a la ley para ya no ser condenados, la ley, ahora tenemos una nueva relación con la ley. Ya la ley es como un amigo para nosotros que nos continúa mostrando cuál debe ser la conducta del creyente, que ahora tiene nueva vida. Nueva vida para santificarse. Honrarás a tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de mí, de nada del cielo, ni de la tierra, ni debajo de ella. Entonces estas son las cosas que el Señor nos va mostrando, los 10 mandamientos, para que nosotros ahora los vivamos en forma de santificación,
pero ya no para condenación. Y eso, hermano, quita una gran carga. El libro de Hebreos nos dice que nos despojemos de todo peso y pecado que nos asedia, queridos, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito su nombre. Entonces la santificación es lo que ahora nosotros debemos vivir y perfeccionar en base a los principios de la ley, pero no para condenación, sino para separarnos cada día más. Y entonces estuvimos estudiando la semana pasada el famoso capítulo 8. No hay condenación. Hemos sido hechos libres. Libres, ya no hay condenación para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 1. Entonces, para vivir para Él. Y luego el capítulo 9 vimos la elección incondicional y nos mostró el ejemplo, hermano, de que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham todos son parte de la promesa, sino que en Isaac te será llamada la promesa. Y como vimos aquí de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y no porque uno había hecho bueno y otro malo, no, ni siquiera habían nacido, dice, sino que yo tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que quiera compadecerme. Hoy vamos entonces a entrar al capítulo 10, continuando lo que dejamos la elección de Israel, la elección incondicional de Dios, de que Dios ha elegido a algunos para darles misericordia y a otros los dejó en sus pecados para darles justicia. A los que dejó en pecado Dios les hará justicia, les dará lo que merecen, pero a los que ha elegido para salvarlo les dio misericordia, algo que no merecíamos. Nos dio la salvación a los que no merecíamos. Eso es un acto de misericordia. Te estoy dando lo que no mereces. Es un acto de gracia de nuestro Señor. Así que continuando con esta narrativa, el capítulo 10 nos dice lo siguiente. Mire lo que dice el versículo 1 al 4. Hablando de Israel. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No tenían celo de Dios, pero no conforme a entendimiento de la promesa y de la fe en el Señor Jesucristo. El versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, hermanos, aquí nos viene a decir el apóstol Pablo de que los israelitas tenían celo de ser el pueblo de Dios, pero no conforme a conocimiento de la fe en la promesa en nuestro Señor Jesucristo, sino que en vez de agarrarse de la promesa, de la fe, de la justificación por medio de la fe, ellos trataron de establecer su justicia propia con obras de la ley. Y hermanos, externamente parecían hombres santos, pero por dentro eran sepulcros blanqueados, llenos de huesos muertos, llenos de hipocresía. Y hermanos, cada vez que usted y yo queremos mostrarle a Dios o mostrar nuestra propia justicia por nuestras buenas obras, queriendo reemplazar el sacrificio de Cristo, esa es una gran afrenta a nuestro Dios. Es una gran afrenta. ¿Qué podemos nosotros hacer para reemplazar el sacrificio de Cristo? ¿Qué otra cosa hay tan sublime como la sangre de nuestro Señor? Así de que el versículo 4 nos dice, porque el fin de la ley, en otras palabras, no es que la ley ya se acabó, lo que está diciendo es el cumplimiento de la ley es Cristo. Y vuelvo a repetir esto, ¿por qué el cumplimiento, el fin de la ley es Cristo? Porque Él la vivió perfectamente en nuestro lugar. Él nos representó. Nuestra cabeza federal, que era Adán, nos arruinó, pecó y hemos recibido esa herencia pecaminosa y condenación. Pero ahora la nueva cabeza federal, nuestro Señor Jesucristo, nos representa y vive una vida perfecta cumpliendo los mandamientos de Dios en nuestro lugar. Bendito sea su nombre. Pero también Dios, como juez justo, debía castigar el pecado. No podía simplemente decir yo les perdono y ahí se acabó. No, debía castigar el pecado porque Dios es un juez justo.
pero entonces los castigó en el Señor Jesús. La ley demandaba castigo por el pecado y el Señor Jesús recibió la ira de Dios. Y como vimos en Isaías 53, Él fue molido por nuestros pecados. Él fue herido y abatido por Dios. Todo Dios cargó en Él el pecado de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, el fin de la ley, el cumplimiento de la ley, como Erasmo en su traducción de la Biblia, él mismo dijo, lo tradujo mejor que en esta traducción de la Reina Valera, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¡Qué bendición, hermano! Luego vemos el versículo 5, dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aquí el apóstol Pablo recuerde que trata de derribar el pensamiento de los judaizantes que habían corrompido el evangelio. Y aquí les trae unas escrituras que eran bien conocidos para los judaizantes y para todo israelita. Les menciona primeramente el mandamiento ahí en Levítico 16:5, donde Moisés dijo: el que quiera vivir por la ley, pues vivirá. ¿Y quién podía hacer eso? Nadie. Pero también ahí en Deuteronomio capítulo 32 menciona esta forma de decir: ¿quién subirá al cielo? ¿O quién irá o descenderá al abismo? Esta era una forma de dudar de la eternidad. En otras palabras, lo que los judíos estaban diciendo: ¿cómo sabemos que quién de aquí ha ido al cielo y ha regresado para decirnos pues de que lo que sufrió Cristo era verdad? ¿O quién descenderá al abismo y nos diga de que el infierno es verdadero? O sea, hermanos, dudar de la eternidad es una necedad. La eternidad será una realidad para algunos en la presencia del Señor, y a otros será una eternidad bajo la ira de Dios. Así que es una necedad, hermanos, dudar de que hay una eternidad. Aquellos que dicen: no, después de la muerte no hay nada. Hermanos, eso es una necedad. Es una gran torpeza que ni ellos mismos creen, pero quieren tratar de sujetar su conciencia a esa mentira para no sentirse culpables, porque se sienten culpables. Pero será tarde cuando esta respuesta a estas preguntas sean dadas por nuestro Señor Jesucristo. Así de que esto es lo que el apóstol Pablo comienza a decir. Y luego también nos habla acerca del versículo 8, dice: ¿mas qué dice la Escritura? Cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, algunos, no sé yo si ingenuamente o maliciosamente, prefiero creer que ingenuamente, dicen: te das cuenta de que la salvación viene por confesar. Y por eso es que cuando evangelizamos, dicen algunos, tenemos que hacer una oración de confesión para que sea salvo. Pero entonces ese no es el evangelio, hermano. Porque muchas personas entonces han creído que porque hicieron una confesión son salvos. Y hermanos, no es así. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿cierto? Es lo que el proverbio dice, ¿cierto? Y lo que el Señor Jesús nos dijo también en los evangelios: de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, hermano, cuida tu corazón porque de él mana la vida. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que una persona que es creyente, ¿qué es lo que va a salir de su boca? Es que es creyente. Cuando hay creyentes que son así anónimos y secretos, entonces eso está mostrando de que no tiene una fe salvadora verdadera, real. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No está poniendo una condición: confiesa y eres salvo. No, queridos hermanos, no. Lo que está diciendo es que si hay un corazón que verdaderamente es creyente, hermano, ¿usted se recuerda el día que usted y yo fuimos salvos? ¿De qué queríamos hablar? De Dios. Confesábamos ante todas las personas que éramos creyentes, que Jesús nos salvó de la miseria de vida que vivíamos y ahora tenemos una esperanza bienaventurada.
Queríamos hablar solo de eso, y eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí. No solo crees confesando, si tú has creído verdaderamente esto saldrá. Y dice el versículo 11, pues la escritura dice, todo aquel que creyere en él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invoca, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo vamos a invocar si estamos muertos en delitos y pecados? ¿Cómo es que una persona puede invocar a Dios? Si Isaías nos dice que cada uno de nosotros nos desviamos por nuestros propios caminos. La Escritura dice que nosotros somos como el valle de huesos muertos. ¿Cómo es que podemos invocar? Y se recuerdan en Isaías 53 donde él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta Isaías estaba sorprendido de ver de que el evangelio era enseñado y nadie creía, nadie invocaba. Pero luego dice y hace otra pregunta ahí en el versículo 1 de Isaías 53. ¿Pero sobre quién se ha manifestado? Y hago esta señal como el brazo de Jehová, porque donde Jehová manifiesta su brazo, hermanos, hace renacer de nuevo una persona para que le invoque y sea salvo. Es la obra sinergista de nuestro Dios Todopoderoso. Es solo para Él la gloria, queridos hermanos. Luego dice acerca de la predicación del Evangelio. Esto es importante, hermanos. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Predicar el Evangelio, hermano, es nuestra obligación. Es un mandamiento que el Señor Jesús nos dio. Y comienza aquí en ser enviados. Y hermano, todos los domingos ya llevamos casi 6 meses o más de 6 meses de que cada domingo se nos despide a todos como iglesia local la comisión de Mateo 28, 19 y 20, donde toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y recordándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no podemos decir, es que a mí no me han ungido como evangelista. No, hermanos. No necesitamos ministerio de evangelización. Este es, hermanos, de todos nosotros. Esto es en todos los días, en todo lugar que hemos sido enviados a predicar el evangelio, porque ya la mies está lista. Y entonces para que ellos puedan escuchar el evangelio y aquellos que Dios con su mano poderosa, su brazo fuerte se ha manifestado, aquellos que Dios les ha abierto los oídos, Él entonces los salvará y le invocarán para salvación. Y luego viene esto lo que hablábamos, el Dios quien manifiesta su brazo para salvar. Dice, versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. O sea, se da cuenta cómo aquí Pablo está mencionando Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pues no creen. No todos obedecieron al evangelio. ¿Por qué? Porque Dios no ha manifestado su brazo poderoso sobre todos, sino por aquellos que Él decidió tener misericordia y a quien quiso endurecer, endureció. Y entonces dice el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto es importante que lo entendamos. La fe viene por el oír, pero la capacidad de que el hombre pueda oír, porque no es que el hombre esté sordo físicamente, pero sí está sordo espiritualmente. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no pueden oír mi palabra. ¿Y sabe por qué? El Señor Jesús les responde, porque ustedes no son de mis ovejas. Pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Porque mi Padre es poderoso y las ovejas que están en las manos de mi Padre, nadie las podrá arrebatar. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso, queridos hermanos?
la capacidad de oír espiritualmente el evangelio para poder responder a la fe que Dios nos da. Es como cuando Dios dice hágase la luz. Dios dice pues ahora escucha, nos hace renacer de nuevo por medio del Espíritu. Y es por eso que en vez de rechazar el evangelio, lo recibimos, porque Él ha abierto nuestros oídos espirituales, pero a otros no, y entonces rechazan el evangelio. Versículo 18 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, sí, el evangelio ha sido predicado y será predicado en todo el mundo, pero no todos oirán. Esto, hermanos, solo es por medio de lo que Dios ha hecho en sus elegidos. Mis ovejas escuchan mi voz y me seguirán. Pero los que no son ovejas no han de escuchar al Señor Jesús. Así que luego continuamos con el capítulo 11. Y aquí entonces venimos a hablar de un tema importante. Porque algunos entonces comenzaban a decir, es que tú, Pablo, no amas a Israel, y esto lo dijimos el jueves pasado. Pablo constantemente tenía que tratar de evitar controversia para que él no sea tenido como un rebelde, ¿no? Aunque él era el apóstol a los gentiles, pero él quería mostrar que él amaba a la nación de Israel, porque él era parte del pueblo escogido. Recordemos de que Israel, antes de ser una nación, es la promesa a Abraham. Cuando hablamos de Israel estamos hablando no solo de una nación, sino que estamos hablando del nieto de Abraham, Jacob. Y de ahí es donde viene Israel entonces. Este fue el cambio de nombre de Jacob a Israel, y que luego crece después de 400 años de estar en Egipto como esclavo. Se hace una gran nación, queridos hermanos. Pero este fue el pueblo que Dios escogió para darle el pacto de la adopción, la ley, hermanos, las promesas, todo esto. Pero el apóstol Pablo no es que estaba despreciando, y también va a dar ese encargo a nosotros los gentiles, que no despreciemos a la nación de Israel. Entonces, el rechazo de Israel hacia el evangelio, hacia Cristo, no es ni total ni final. Podemos decirlo así, que es temporal. Llevamos 2000 años de este rechazo a Cristo de parte de Israel, pero es temporal, porque su propósito fue que de nosotros los gentiles, por este rechazo, nosotros los gentiles entráramos a la salvación. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a hablar. Y a través de estos 2000 años, a pesar de que la nación entera ha rechazado a Israel, siempre ha tenido Dios un remanente entre los israelitas que han creído en el Señor Jesús. Y esos son los que legítimamente tienen que ser llamados judíos mesiánicos. No nosotros los gentiles, hermanos. Ellos pueden llamarse así porque era un judío que ahora es mesiánico, ha creído en Cristo. Siempre Dios ha tenido un remanente. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Digo pues, para aquellos, porque aún hoy en día, ¿cierto? Algunos dicen, no, ya Israel ya está desechado. Y sí sabemos, hermanos, que Dios solo tiene un pueblo, un solo pueblo, tanto de gentiles como israelitas, que es su iglesia. Pero como nación, Israel no ha sido desechada en forma ni total ni final. Y aquí el apóstol Pablo claramente lo dice. Y hace una pregunta a su amigo contradictor, a este compañero contradictor que lo ha acompañado en otros 11 capítulos. Le dice al Señor contradictor, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es en ninguna manera. Porque yo también, dice el apóstol Pablo, soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero mire la divina respuesta. Esto es lo que Pablo está utilizando un ejemplo del profeta Elías, donde el profeta Elías creía que él era el único cristiano, el único creyente que amaba a Jehová Dios. Y dice, solo he quedado yo y procuran matarme. Y mire lo que dice la divina respuesta. Y dice, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de
Baal. O sea, Dios le dice, no, Elías, no eres tú solamente. Yo tengo un remanente, 7,000 hombres. Y algunos eruditos bíblicos como Lutero y Calvino, ellos dicen de que estos 7,000 hombres es una forma de representar una gran cantidad de números. Algunos dicen que es específicamente 7,000 personas, pero estos números grandes Dios lo usa generalmente en la Biblia, que un día es como 1,000 años. Es simplemente para tratar de hacernos entender la gran cantidad que Dios tiene de remanente. Y sea cualquiera de los dos casos, Dios tiene un remanente. Y dice el versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. ¿Qué tipo de remanente, hermanos? Escogido por gracia. Tanto de israelitas como pero aquí específicamente hablando de la nación de Israel, Dios tiene un remanente escogido por gracia. Y hasta el día de hoy continúa siendo lo mismo. Así que el rechazo de Israel no es ni total ni final. Dios no ha desechado a su pueblo. Temporalmente lo tiene para poder nosotros los gentiles haber sido introducidos. Por el rechazo de Israel nosotros hemos sido introducidos a la salvación, pero después cuando ya se cumplan todos los escogidos, la salvación de todos los gentiles escogidos, vendrá a cumplirse el pacto de los padres de Abraham, Isaac y Jacob para la nación de Israel. Y la salvación de Israel, hermano, será por gracia. No es que deben esperar que construyan el templo y que de nuevo los sacrificios, porque entonces eso no es lo que le va a traer la salvación. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 6, dice, y preste atención porque esto a veces parece un trabalengua. ¿Usted alguna vez ha escuchado ese trabalengua de 3 tristes tigres? Yo no me lo puedo, pero es una situación. Y así es esta parte, que parece un trabalengua. Y quiero que lo leamos con detenimiento. Y dice el versículo 6. Si este remanente escogido es por gracia, mire lo que dice. Y si por gracia, ya no es por obras. O sea, si es un regalo, ya no es por obra, porque estas dos cosas son antagónicas, se oponen entre sí, no pueden ser las dos juntas. Por eso el Señor Jesús dijo, no puedes mezclar el vino nuevo con el vino viejo, porque vino nuevo en odre viejo, porque ambas cosas se han de destruir. Dice, si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia pues ya no es gracia, o sea, el regalo ya no es regalo si es por obra. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Necesitamos, hermano, interpretación de esto de que Dios ha escogido a algunos por gracia y a los demás los ha dejado endurecidos. Hermanos, esto es para que veamos la mano poderosa de Dios que se ha manifestado en nosotros. Entonces luego dice la transgresión y restauración de Israel. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. Entonces cuando venga la restauración de Israel, eso será glorioso, hermano. Ahora, no de todas las personas completamente en Israel, del remanente escogido por gracia. La nación vendrá a ser salva. No necesitaremos templo ni sacrificio, porque ya el sacrificio fue hecho una vez y para siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Y luego dice, y ustedes ya saben esta parte de Romanos 17 al 20, que Israel era la rama natural y fue desgajada. Y nosotros que éramos, hermanos, una rama que no era, fuimos injertados, éramos un olivo silvestre, hemos sido injertados a esa rama, a nuestro Señor Jesucristo. Así de que no hay razón para que nosotros nos jactemos y estemos menospreciando a los judíos. No, hermanos, continúan siendo el pueblo de Dios, aunque por ahora ellos han rechazado y Dios los tiene alejados, pero vendrá pronto su restauración. Luego habla de los elegidos de Israel serán salvos y dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Esto, por eso, hermanos,
Debemos nosotros cuando estudiamos, debemos estudiar sí teología sistemática, pero es importante la teología bíblica, ver el panorama general desde el inicio, queridos hermanos. No podemos simplemente sacar un versículo por aquí o un tema por allá. Tenemos que leer toda la teología bíblica desde el principio. Y esto es lo que nos dice. No quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, está diciendo en forma temporal a algunos, porque otros han sido salvos. En estos 2000 años han habido muchos judíos que han sido salvos y continuarán siendo salvos. Dice, en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá desde Sión el libertador. Así de que, mire lo que dice el versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, hablando de Israel, son enemigos, porque ellos odian a los cristianos, hermanos, porque ellos dicen es una blasfemia que tienen a ese Jesús como el Cristo. Dice aquí, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, hablando de los cristianos, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Y a qué se refiere que son amados por causa de los padres? Al pacto con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, pero especialmente Israel, que es Jacob. En cuanto a los padres, se está refiriendo al pacto de Abraham, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Así de que, hermano, y dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto no está hablando de que irrevocables son los dones de espirituales, no, está hablando de los dones de la gracia, de la elección de Dios para el pueblo de Israel. El llamamiento que Dios le hizo es irrevocable. Por eso es que dice la Escritura, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a su pacto. Amén. Así de que esto de gran importancia entenderlo. Y termina este capítulo 11 el apóstol Pablo con tremenda declaración. Ay, hermanos, cada vez que meditamos nosotros en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo, esto es lo que tenemos que decir. Oh, profundidades de la riqueza, de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? El otro día alguien me mostró un video de un famoso predicador, estos que son famosos, según ellos, los conceptos de fama del mundo, que entonces que estaba él orando con Dios y platicando acerca de un varón que él le había predicado el evangelio y que no se convertía. Y entonces que Dios le pidió un consejo. Escuche bien esto, Dios le pidió un consejo a este varón y le dice, ¿qué hago con este hombre que no quiere escuchar el evangelio? Y entonces este varón le dijo, Señor, déjame un par de semanas más con este y te lo voy a traer a tus pies. Imagínese, para empezar, qué blasfemia, Dios pidiéndole consejo a un humano, a uno que tiene la mente finita, limitada, hermano. Yo no sé qué me va a ocurrir si de aquí a 5 minutos me da un infarto. Yo no sé si de aquí a 10 minutos al salir de aquí de la iglesia me van a chocar y me van a matar. Yo no sé, hermano, soy limitado totalmente. Y que Dios venga a pedirme a mí un consejo, el Dios que lo sabe todo, el Dios todopoderoso. Qué arrogancia, queridos hermanos. Si es que, hermanos, es una cosa que de no creer. Y aquí dice, ¿quién ha entendido la mente del Señor o quién fue su consejero? Hermanos, si hay cosas que Dios nos ha dado a través de estos apóstoles y de otros profetas, nos ha dado a entender tantas cosas, pero hay otras cosas que ni entendemos. Usted lee a ver ahí Ezequiel y el carro con una rueda por aquí, con unas luces por allá y que iba para allá. Y, hermano, usted trata de entender eso y le va a dar un dolor de cabeza que usted no se imagina. ¿Cómo entender esas cosas? ¿Quién puede entender? Pero qué profundidades de la riqueza. El amor inescrutable de Dios que nos amó de tal manera que dio a su Hijo por nosotros. Oh, hermano, bendito sea su nombre. Y dice el versículo 36, porque de Él
y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entendamos este versículo 36, queridos hermanos y hermanas. La iglesia no es para que nosotros vengamos a buscar nuestros deleites. La iglesia no es para que nosotros vengamos a buscar lo que nos conviene o que la iglesia sea una muleta para nosotros. No. Nosotros le pertenecemos a Él porque dice, porque de Él somos nosotros y por Él es que estamos nosotros aquí y para Él son todas las cosas. Hermano, y como anoche compartíamos en el estudio bíblico, el evangelio no se trata de ti y de mí. El evangelio se trata de Cristo. El Señor Jesús dijo en Lucas 24:44, toda la ley de Moisés, todos los profetas y los salmos de mí hablan. No se trata de ti y de mí, se trata de Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Hermanos, amemos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No es un restaurante la iglesia para que tú seas un cliente y que se tiene que darte el customer service y que si no te agrada nuestro servicio te vas. No, no, no. Se trata que este es el cuerpo de Cristo. Él pagó con su sangre y debemos amar la iglesia porque es de Él y para Él. A Él le pertenecemos, queridos hermanos. Así termina este capítulo 11, maravilloso, y nos compenetramos entonces al capítulo 12. Capítulo 12 muy conocido, especialmente los versículos 1 y 2. Y veamos entonces qué nos dice. Romanos capítulo 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego pues por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, aquí dice la devoción al Señor mostrada en la iglesia y nuestra conducta para con todos comienza con esta declaración. Que presentemos nuestros cuerpos. No se está refiriendo simplemente al cuerpo físico, sino a todo nuestro ser. Que lo presentemos, dice primeramente, como sacrificio, pero vivo. Porque ya el sacrificio de la muerte fue presentado en Cristo Jesús. Pero ahora yo debo estar justamente con Cristo crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo para salvarme. Entonces ese sacrificio vivo debe ser de que lo que el Señor Jesús dijo allá en Lucas 9:23, ¿cierto? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Eso es lo que es un sacrificio vivo, negarse a sí mismo. ¿Y qué tipo de sacrificio vivo debe ser? Es con nuestra vida, pero debe ser santo. He aquí donde entran los mandamientos, no para condenarnos, sino como guía de qué tipo de sacrificio santo yo debo tener. Entonces, cuando yo me levanto cada mañana y digo, Señor, te doy gracias por este día, que me vaya bien todo en el trabajo y que me den un aumento, entonces ya no tengo en cuenta el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque ahora yo me estoy anteponiendo, yo me estoy haciendo un Dios y estoy buscando lo que a mí me va a complacer y no estoy buscando la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo presento un sacrificio vivo es primero Él. Señor, lo que tú me permitas vivir hoy en día, Señor, sea lo que sea, pero permíteme vivir para ti, para que te honre en todo lo que hago. Y ese es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nosotros no estamos, hermanos, para vivir como yo pienso que a Dios le gusta que yo viva, no. Dios tiene claramente delimitado la forma como el creyente debe vivir. Y dice que esta forma de santa, agradable a Dios, es nuestro culto racional, nuestra forma de vida. Y nos dice el versículo 2, no nos conformemos a este siglo, o sea, a este mundo, a sus principios. No nos conformemos. Hermanos, hoy están tratando de adoctrinar a los niños
Y los adultos ya pues han aceptado y los jóvenes han aceptado de que si tú eres un varón físicamente pero te sientes mujer, pues eres mujer porque te sientes mujer. Si eres de raza blanca pero tú te sientes que eres de raza negra, entonces eres raza negra porque tú te sientes así. Y entonces ahora ya no vas a ir a la escuela, vas a ir a un parque de perros porque ahora te sientes que eres un perro, aunque estás en un cuerpo humano. Estas cosas se están dando, hermanos, no son inventos. Parecieran chistosas, hermanos, pero son realidades. Realidades que ahora están tomando lugar y están siendo adoctrinados nuestros hijos en las escuelas. No nos conformemos nosotros a aquellos. Debemos nosotros, dice, transformar nuestro entendimiento por medio de renovar ese entendimiento. ¿Y cómo renovamos? Por medio de la palabra de Dios. El mundo dice, pues si se ama un hombre con otro hombre, qué bueno. No, la renovación de la palabra dice que Dios hizo un hombre y una mujer y los creó varón y hembra y los hizo unirse en matrimonio y dejará padre a madre el varón y se unirá a su mujer. Eso es renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y luego habla de un punto importante dentro de la congregación local, de las iglesias locales. Digo el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios le repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, todos los miembros los unos de los otros. Entonces esto es vital para la buena armonía en la iglesia. No todos somos iguales y cada uno de nosotros somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos. No podemos menospreciar a nadie. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios, hermanos, y debemos respetar aquello. Y dice el amor verdadero desde el versículo 9 al 18. El amor sea sin fingimiento. Amaos los unos a los otros. Ese es el mandamiento del Señor. Amor sin fingimiento. Debemos aprender a amarnos los unos a los otros. Y para culminar en esta noche, vamos a entrar al capítulo 13, que habla de uno de los temas que a veces puede ser un poco difícil de entender para algunos. Pero nuestro deber al magistrado, o sea, la autoridad civil, como también a nuestro prójimo. Y dice el versículo 1 del capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. No está hablando simplemente aquí de las autoridades de la iglesia, está hablando de las autoridades seculares. Someterse a los jefes, someterse a los impuestos, someterse a los policías, o sea, someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Entonces aquí, hermanos, a veces hay una gran controversia. Debemos someternos a las autoridades. Y quiero que esto lo tome con mucha atención, siempre y cuando las autoridades no quebranten un mandamiento de Dios. Yo me someto, hermano, como predicador, a las leyes gubernamentales del estado de Virginia, Estados Unidos. Pero si de aquí a un tiempo el estado de Virginia me dice de que yo debo aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo, eso va en contra del mandamiento de Dios y de la santidad de Dios, entonces no me he de someter. Y si eso corresponde que sea metido a la cárcel, pues así sea. No vamos a someternos cuando está siendo quebrantado un mandamiento de Dios. Pero por lo demás, tenemos que someternos. Que van a aumentar los impuestos, tenemos que someternos. Que va a subir la gasolina, tenemos que someternos. Y que nos van a bajar los sueldos, tenemos que someternos. Esto es lo importante, porque eso es lo que Dios va a tener que... Él ha establecido las autoridades y nosotros debemos vivir de esa manera. Y comienza también
nos da en el versículo 12 al 14 la recomendación en este capítulo 13. Después de haber hablado de las autoridades, nos dice, hermanos, que nosotros como creyentes debemos vivir como que andamos en el día, o sea, en luz. Pablo aquí usa, cierto, la luz y las tinieblas como una forma de mostrarnos que las tinieblas pues es lo malo, es vivir como vive este mundo, pero nosotros debemos andar en la luz, y dice, la noche está avanzada. ¿Qué quiere decir esto? De que la noche, o sea, las tinieblas han avanzado, este mundo ha avanzado con su maldad, y ellos creen que van a gobernar el mundo, pero es que Dios los está dejando para juicio de ellos mismos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Y dice, y se acerca el día. ¿Cuál es ese día? El día de su regreso. Él vendrá, ciertamente. Como le dijo al profeta menor, ¿cierto? Escribe la visión. Aunque se tardare, ciertamente vendrá, y cada día se acerca más. Y la venida de nuestro Señor está tan ciertísima y estamos cada día más cerca. Así que andemos. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Debemos vestirnos de las armas de la luz. ¿Cuáles son esas armas de la luz? Su palabra. Renovando el entendimiento, su palabra. Por eso, hermano, quiero suplicarte, los estudios bíblicos de los miércoles es para esto, para armarnos de la luz, para renovar nuestro entendimiento. Y no estamos viniendo. Los domingos, hermanos, por favor, entiende lo que el apóstol Pablo le está diciendo a estos creyentes en Roma. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para la carne. No proveáis para la carne. Andemos como de día, hermanos. Hermanos, si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, hermanos, las tinieblas pueden cubrirnos. Podemos tener cataratas por un momento y no poder ver la verdad de Dios, y entonces dejarnos, hermanos, engañar. Andemos como de día, en su palabra, renovando el entendimiento. No se trata de leer un versículo por ahí los domingos, hermanos. Tiene que haber consistencia en el estudio de la palabra, en compartir con otros hermanos e intercambiar, hermanos, el conocimiento del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le decía a la misma iglesia, yo quiero ir a estar con vosotros para que también yo sea edificado juntamente con ustedes. Andemos como de día, queridos hermanos. Amén. Espero en el Señor, hermanos, de que esta carta nos anime, hermanos, a ver lo que estamos viviendo en estos días y ser bendecidos con esta carta maravillosa del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Amén. Bueno, queridos hermanos, Dios nos dio la gracia para terminar estos capítulos hoy. Estaremos terminando el próximo jueves, si Dios nos da vida, capítulo 14, 15 y 16. Así de que bendito sea su nombre. Estoy muy animado en el Señor de que Él continuará obrando en nuestra vida, fructificando su palabra en nuestros corazones de tal manera de que hayan frutos dignos de arrepentimiento, frutos de cambio, frutos de santidad en cada uno de nosotros. Acompáñenme en oración en esta noche para culminar. Amantísimo Padre, cuánto te alabamos en el nombre de Jesús por esta noche que nos permitiste compartir esta carta preciosa a los romanos, estos capítulos maravillosos que hemos podido estudiar, Señor. Sabemos que hay mucha profundidad por estudiar en estos capítulos, Señor. Esto es solo un panorama general, Señor, pero que tú nos motives en nuestros corazones, Señor, a profundizar en esta carta preciosa. Te suplico que bendigas a mis hermanos y hermanas, desde el más pequeño hasta el joven, hasta el adulto, que seas tú, Señor, Padre, guiándonos con tu mano poderosa, que tu brazo se manifieste sobre cada uno de nosotros. No solamente en nuestra iglesia local, sino también en nuestras iglesias hermanas alrededor de esta área y en todo el mundo, Señor, que proclaman tu nombre, que sea tu mano poderosa, tu brazo poderoso, manifestándose en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta bendición que nos has dado, Señor.
Y permítenos, Señor, continuar siendo bendecidos con tu palabra, esperando con gozo el día domingo, día de congregación, día de venir a alabar y bendecir tu nombre y ser exhortado con tu palabra. Gracias te damos por este día y a ti damos toda la gloria y la honra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y todos decimos amén y amén. Queridos hermanos, el Señor les bendiga, pasen todos muy buenas noches. Nos veremos el domingo, si así Dios lo permite. Hasta luego.